Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos comenzando Mensaje Directo en esta jornada de 12 de abril. Hoy para hablar del alza de los precios de varios productos que son básicos en la canasta de las familias chilenas, el alza del aceite, los huevos, el pan, el alza de las bencinas también. Todo va al alza en este país y algo hay que hacer, más allá de definir la fórmula, los proyectos, pero da la impresión de que algo hay que hacer. El gobierno, por supuesto, y la clase política, ponerse de acuerdo. Ya de eso vamos a hablar. También de la noticia de hoy, el proyecto alternativo del gobierno para el retiro del 10%, pero con condiciones, que ha sido alabado por algunos y criticado por otros. Todo tiene que ver con la economía, de cierta manera, y de eso comenzaremos a dialogar a partir de ahora en Mensaje Directo. Nos acompañan en el estudio Mauricio Gutiérrez, ingeniero comercial, ex seremi de Economía, magíster en Dirección de Empresas. ¿Cómo le va, Mauricio? Bienvenido. Gracias, Francisco. Gusto saludarte a ti, gusto saludar a nuestros invitados y, por cierto, a toda la gente que nos está viendo en esta noche. Y nos acompaña Arturo Espinosa Brower, presidente de Arcam Biobío, Asociación Regional de Consumidores Adultos Mayores, ¿cierto? Así es, ¿Lo dije súper bien? Perfecto. Perfecto. Y gracias por la invitación. Gracias a ambos nuevamente. Y bueno, comencemos por lo que ha sido la noticia de este día, este proyecto alternativo del gobierno que permite un retiro, Mauricio, del 10%, pero con condiciones. ¿Cómo lo ve? A ver, nosotros lo dijimos siempre que fuimos gobierno y, bueno, lamentablemente los que hoy día son gobierno también fueron en su momento defensores del retiro del 10%. Nosotros siempre estuvimos en contra y yo creo que hay que seguir en contra de los retiros del 10%, aunque sea con condiciones. Lo que tú decías, Francisco, en la introducción de este programa sobre el aumento de los precios de forma sostenida, la verdad de las cosas que una de las causas es obviamente shock, oferta y demanda, pero también es el aumento de la masa monetaria que tuvimos en el país en los momentos más fuertes del COVID-19. Entiéndase el gasto público, pero también los retiros afectaron mucho. Por eso nosotros mantuvimos como gobierno, lo dijimos muchas veces, dijimos no al retiro del 10%, a cambio hacíamos las prestaciones sociales, el IFE, el ingreso laboral de emergencia. Los que hoy día son gobierno siempre quisieron el retiro del 10%, ahora que son gobierno, y yo los entiendo, saben que económicamente no es una buena medida, por lo tanto, con condiciones o sin condiciones, el 10% en este momento sobre todo no es bueno para el país. Pero hay sectores de la derecha que están apoyando ahora un retiro y se dice que es para amargarle el día al gobierno. Bueno, es decir, hay cambio de posturas en ambos sectores de la política nacional. Pero tú has dado en el clavo y qué bueno que hayas tocado ese punto. Sí, hay algunos parlamentarios y parlamentarias de mi sector político, de centro derecha, que ahora están a favor del 10%. Es como la inversa de lo que hizo la oposición cuando nosotros fuimos gobierno. Yo creo que eso es muy malo. Ya. Yo creo que es muy malo porque ¿hasta cuándo? O sea, primero la oposición, ahora nosotros que somos oposición, aprobamos los 10%, o no todos, son muy pocos los que están a favor. Pero en algún momento esto tiene que acabar. No se trata de pasarle la cuenta a los gobiernos. Los únicos que pasan la cuenta a los gobiernos son los electores en el momento de la votación y no nosotros pidiendo ahora un 10%. Algunos grupos, no todos, algunos grupos pidiendo un 10% cuando sabemos que económicamente eso no es bueno. Arturo, ¿es necesario un quinto retiro del 10%? La verdad que hay mucha gente que sí lo necesita. Nosotros estimamos que no es conveniente un retiro, ¿no es cierto?, porque estamos perjudicando a las pensiones, que ya son muy bajas en nuestro país, y estamos perjudicando una gran masa de chilenos que están quedando ya sin fondo. Creo que es una política pública muy mala, pero lamentablemente hay mucha gente que lo está pasando mal, muchas pymes que necesitan, pese a la ayuda que se le entregó, ¿no es cierto?, y que nuestro invitado también tuvo mucha participación en eso, ¿ya? Pero es insuficiente. Entonces sí es necesario para muchas personas poder tener ese retiro del 10%, pero es una política muy mala. Ahora que el gobierno proponga un retiro del 10%, pero con condiciones, para personas que tienen una deuda, que puedan justificar una deuda con la cual quieran pagar con esa plata. Más allá de eso, ¿usted encuentra que igual es una mala política? Sí, es que lo que pasa o ahí podríamos entenderlo, si hay una persona que debe su pensión alimenticia, que quiere ahorrar para una vivienda, ¿cómo establece el proyecto?
Correcto. El tema está en que los proyectos entran al Parlamento de una forma y salen absolutamente distintos. Nosotros lo hemos visto con muchos proyectos que son del área del consumidor, ¿ya? Particularmente la ley del CERNAC, ¿ya? Que entró de una forma que beneficiaba mucho a los consumidores y salió de una forma totalmente distinta. Entonces creo que tendríamos que esperar qué es lo que va a pasar con este proyecto, porque definitivamente la tensión que hay en el Parlamento ya va a producir cambios en este proyecto y no creo que vaya a salir tal como se ha presentado. Hay quienes dicen, Mauricio, que así como los retiros del 10% influyeron en la alta inflación, también el IFE, ¿o hay una diferencia? No, claro, a ver, entiéndase inflación, que la gente está muy en boga ahora el concepto de inflación porque ahora está disparado, está alta la inflación. Nosotros estábamos acostumbrados a estar siempre dentro de los rangos meta del Banco Central, que era hasta un 3%. Hoy en día ya en el año llevamos acumulado un 9,4%, lo que no habíamos visto en décadas. Para esto pasan algunos fenómenos, algunas variables que hacen que la inflación se produzca. Básicamente es un shock entre oferta y demanda, es decir, o aumenta mucho la demanda o baja la oferta. Yo creo que aquí fue la tormenta perfecta por el COVID-19, bajó la demanda por restricciones internacionales, por restricciones productivas propias de las cuarentenas, de los confinamientos, pero también aumentó el consumo, es decir, aumentó la masa monetaria y esa masa monetaria hizo que aumentara el consumo. Al aumentar el consumo y no aumentar la demanda y no aumentar la oferta, el precio sube. Esa es una regla básica de la economía y para eso cooperaron varias cosas en el aumento de la masa monetaria. Los retiros del 10%, que no es la única causa. Hay países en el mundo donde no se retiraron los 10% y tienen una inflación bastante alta, pero también entra aquí a tallar los beneficios que nosotros como gobierno entregamos, que fueron muchos. Este aumento en esta masa monetaria le puso presión a una oferta que no estaba preparada y por lo tanto Mauricio, hizo ¿se subir sabía los que precios. esto iba a ocurrir? ¿Te acuerdas, Usted Francisco? como seremi de Economía de entonces, usted conversaba ahí en las reuniones con el ministro, ojo, va a subir la inflación. ¿Te acuerdas, Francisco, cuando era como un eslogan decir que nuestro gobierno llegó tarde? Siempre decía, las ayudas sociales llegaron tarde. Yo me acuerdo, tengo buena memoria. Me acuerdo cuando empieza el tema de la pandemia, por ahí por el 20 de marzo, mucha gente salió pidiendo inmediatamente, movilizándose y pidiendo ayuda, sobre todo sectores de la oposición y después nuestros propios parlamentarios pidiendo ayuda al gobierno del presidente Piñera, que era muy apretado, que no soltaba la lucas. Bueno, nosotros sabíamos que al aumentar el gasto público, es un gasto inorgánico, sin una contraparte en producción, se nos iban a empezar a disparar el índice de precios. Y a esto llegamos el día de hoy. A un 9,4% de aumento de precio en nuestra economía. Se ha encarecido la vida, Arturo. ¿Cómo lo viven ustedes, los pensionados? La verdad es que los adultos mayores estamos pasando por situación muy complicada y este año viene muy complicado en el sentido de que las pensiones obviamente no han subido, ¿ya? No han subido lo suficiente y sin embargo el costo de la vida se ha disparado. Entonces la situación de los adultos mayores es delicada, muy delicada y la verdad que un adulto mayor no tiene mayores ayudas que de repente algún familiar. Pero este tema de la pandemia lo ha golpeado duramente, no solamente en el área de salud, ¿ya? Física y mental, sino también particularmente en el área económica. ¿Y las ayudas sociales han sido suficientes o no? La verdad que no ha sido suficiente. El adulto mayor, más que ayuda social, necesita tener una pensión digna que le permita llegar a fin de mes. Ese es el núcleo, ahí está el eje de todo, una pensión digna. Una pensión digna, hacia eso. Por eso yo me manifestaba contrario al retiro del 10%, porque puede ser hambre para hoy, pan para hoy y hambre para mañana. Pero resulta que en Chile se necesita finalmente una buena pensión para los adultos mayores, que les permita llegar dignamente a fin de mes. ¿No alcanza con lo que se ha hecho hasta ahora? Recuerdo que en el gobierno del presidente Piñera se subieron las pensiones más bajas, luego también dio un nuevo impulso en el periodo último del presidente Piñera. ¿Es suficiente? ¿Usted valora esos esfuerzos? ¿O acá hay que hacer un cambio de fondo estructural al sistema? No, si todos los esfuerzos que se hagan en beneficio de los adultos mayores son todos positivos, pero son insuficientes, ¿ya? ¿Qué pediría usted? ¿Perdón? ¿Qué pide usted? Más allá de una pensión digna, mejor cobertura en salud, beneficios para la compra de remedios. Mira, nosotros, yo por muchos años, tarifas bajas. Casi 15, 17 años trabajando por los adultos mayores. Y en Chile lo que se necesita básicamente es una ley de protección del adulto mayor. Chile es uno de los 4 países de América que no tiene este cuerpo legal, ¿ya?
Y eso mismo demuestra de que, por ejemplo, el Senama, ¿ya?, es una institución que prácticamente no tiene recursos. Entonces, en Chile no hay una ley general de protección al adulto mayor. Y eso yo creo que es lo básico, porque ahí va a ir incorporado todos los derechos en vivienda, en salud, en alimentación, en ocio, ¿ya?, que necesita un adulto mayor. Mauricio, ¿por qué se han elevado tanto los precios de diferentes productos? Mucho se ha dicho de la guerra Ucrania-Rusia, la invasión rusa a Ucrania, pero también factores de incertidumbre interno. Está esto del dinero circulante. ¿Es una mezcla o usted ve que acá hay algunos factores que influyen más que otros? A ver, como todas las cosas y en todo orden de cosas, las causas son multivariables. Nosotros tuvimos, yo te lo mencioné hace poco, en una tormenta perfecta en el manejo de la inflación que nos hizo que los precios subieran. Entre ellos, lo que te decía yo, el COVID-19 viene a provocar un shock entre oferta y demanda, un desequilibrio entre oferta y demanda, entre otras cosas que provoca. Lo principal es pérdida de vida humana y la salud digamos, de los seres humanos. Pero después viene el tema económico y se desequilibra la oferta y demanda. Tenemos, por ejemplo, fletes internacionales disparados 4 o 5 veces lo que costaba un flete habitualmente. En el caso específico del aceite, para mala suerte, nosotros los mayores productores de aceite de maravilla en el mundo son justamente Ucrania y la Federación Rusa. Y en tercer lugar viene Argentina, que está entregando sus productos con ciertas limitaciones. Sí o sí el conflicto internacional bélico en Europa afecta. Por supuesto. Mira, a Ucrania se le denomina el granero de Europa. Sí. Por lo tanto, todo lo que nos salga de Ucrania a Europa sale de Canadá, de Estados Unidos, de Argentina, Brasil, a Europa, y eso va en desmedro de nosotros. Por eso que también sube la harina. El fenómeno inflacionario es muy fuerte, no solo en Chile, no somos tan especiales, es en todo el mundo, pero en Chile ha pegado bastante fuerte. El diagnóstico está claro. ¿Cómo se puede enfrentar el problema? A ver, las recetas para los procesos inflacionarios son básicamente de academia. Primero, los gobiernos, y este nuevo gobierno tiene que impedir sucumbir en la tentación de aumentar el gasto público. Es decir, una de las causas que yo les mencionaba anteriormente del aumento de precios es el aumento de la masa monetaria, que en este caso fue gasto público por la pandemia o los retiros del 10%. Este nuevo gobierno no tiene que caer en la tentación de realizar mucho gasto público, porque eso aumenta el circulante y eso hace más presión sobre la oferta. También hay que ir viendo medidas para no restringir la producción, para no caer nuevamente lo que caímos el año pasado en cierre de sectores productivos, que eso hace que la oferta baje y la demanda aumente, y por lo tanto se rompe ese equilibrio. Pero básicamente va por ahí, y para eso están también los bancos centrales con su independencia, con la fijación de la TPM, la tasa política monetaria. Ustedes se deben haber dado cuenta ya cómo han subido los créditos hipotecarios, cómo han subido los créditos de consumo, porque esa es la tasa que fija el Banco Central para los préstamos interbancarios y obviamente para el préstamo a la gente. Es decir, se desincentiva el consumo y tratar de incentivar el ahorro. ¿Qué espera usted de las autoridades, don Arturo? Bueno, la verdad que, tal como dice Mauricio, no hay una solución a muy corto plazo, ya dependiendo de la acción que tome el gobierno. Entonces, lo que hacemos nosotros es poder dirigirnos a los adultos mayores y sugerirle mesura en su gasto en este año, especialmente en el tema de los créditos de consumo. Hay mucho adulto mayor que de repente pide crédito de consumo para mejorar su casa, cambiar el auto. Hoy día no están los tiempos para eso. Nosotros recomendamos que ni siquiera traten de no negociar ya los créditos que tienen en los bancos, porque los bancos están muy gentilmente, entre comillas, ofreciendo... Y muchos se aprovechan, tientan al adulto mayor, el cual por desconocimiento puede caer ahí en un crédito. Es el llamado al adulto mayor, que no caigan en esos cantos de sirena, porque la oferta en este momento los bancos no están perdiendo plata, no están haciendo una acción social. Entonces, lo peor sería ir a pedir un préstamo en este momento. Lo peor sería ir a pedir un préstamo en este momento. O ir a renegociar tus créditos. Eso es lo peor que se puede hacer. Entonces, es difícil. Hay mucha gente que está muy complicada y tiene que hacerlo, pero que trate de hacerlo en la mejor forma posible, que se acerque a los bancos y vea y cotice. Hoy día la situación financiera permite cotizar en los bancos, ¿ya? Y traspasar un crédito a otro. Entonces, eso es lo que deben tratar de hacer los adultos mayores, pero no meterse en deudas que no son necesarias.
Muy bien, seguimos conversando dentro de unos minutos. Vamos a un alto y seguimos. Hola, ¿cómo están todos y todas? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo acá en la Comunidad del Contenido, como siempre por las pantallas de TVU. Todavía hay una percepción del transporte público como inseguro, aun cuando de todas maneras hemos visto el biotren colapsado estas mañanas. Pero si aquí tú tenías gente que está estacionada, no. Cuello botella. Entonces el otro dice, ya me estaciono, o sea, paro acá, total, no voy a molestar. Por supuesto que eso genera un problema importante. Y eso lo vemos acá rato, de nuevo en las mañanas, el ejemplo en los colegios, pero en otros lugares. Se los doy a nosotros como cultura, como país. Si, por ejemplo, yo tengo una escuela, si la escuela me ve a mí, tienen más deseos de poder consumir fútbol femenino que está su profe. Entonces yo, más allá de darle responsabilidad que sí la tiene la gerencia de cada club deportivo, se la doy a nosotros como ciudadanos, que tenemos que consumirlo, que tenemos que pedirlo. También hacer un poco un llamado a que hoy día nos estamos volviendo una sociedad mucho más igualitaria, lo celebramos, y también por supuesto que eso tiene que ir avanzando en temas de violencia hacia todas las personas. Nos vemos desde lunes a viernes a las 14 horas por las pantallas de TVU. Volvemos a mensaje directo. Estamos hablando del costo de la vida cada vez más alto, el alza en el precio de muchos productos que son básicos en la canasta familiar, y esto se cruza también con lo de las pensiones, con esto del posible quinto retiro impulsado en el Congreso versus el proyecto alternativo del gobierno que permite un retiro del 10% pero con condiciones. Don Mauricio Gutiérrez, está claro que hay sectores vulnerables que necesitan ayuda del Estado. ¿Cómo hacerlo para canalizar esa ayuda, pero que no repercuta en la inflación? Clave, aquí hay un concepto que es súper clave, y por eso yo le digo a este nuevo gobierno que no caiga en la tentación de estas ayudas masivas. Ahora se trata de focalización. La gente en su momento por el COVID-19 perdió sus trabajos, se perdieron muchos empleos, se frenó la máquina económica, pero después empezamos a levantar vuelo. Tuvimos un crecimiento casi del 12% el año 2021, lo que es algo inédito, obviamente por la baja tasa de comparación, pero también porque nuestra economía se empezó a reactivar, y el problema ya no fue que la gente no tuviese empleo, el problema fue que las pymes no tenían quien trabajara con ellos, la gente se refugió en su casa, hizo el autoemprendimiento desde la informalidad, bueno, un tema que lo podemos tratar otro día muy largamente, pero posibilidades de la economía por ahora hay para poder desempeñarse, pero siempre van a haber aquellos ciudadanos, el gobierno amigos. dijo que quería crear 500.000 puestos de trabajo. Sí, claro. Algunos expertos dudan de la cifra. ¿Usted cree que se puede alcanzar? Bueno, es muy ambicioso. Yo le doy el beneficio de la duda al gobierno. Yo creo que va a hacer todo lo posible por lograrlo. Es bastante difícil, no porque las condiciones económicas no estén dadas, es porque la conducta del trabajador, de la trabajadora ha cambiado. Prefiere emprender desde la informalidad en su casa que estar trabajando con un salario fijo. Pero en el fondo, a la pregunta que tú me hacías, Francisco, la verdad de las cosas es que la ayuda del gobierno no hay que caer en la trampa. Tienen que ser focalizados a aquellos ciudadanos que se han quedado a la vera del camino y que no tienen la posibilidad de tener empleo. Por eso que nuestro gobierno al último, bueno, desde que partió la pandemia, o de que partieron los efectos de la ayuda social y vimos que bajaba la cantidad de recursos humanos, mano de obra disponible, sacamos los ingresos laborales de emergencia. Este gobierno también los mantiene. Yo creo que ahí hay que apuntar. Extendió el IFE laboral. O sea, volviendo al tema del inicio,
El gobierno ha dicho, esto es focalizado, lo del retiro del 10% con condiciones, pero claro, se va a los fondos de pensiones y las ayudas del Estado tienen que ser financiadas con gasto público, ¿no? Sí, pero a nosotros nos pasó algo súper triste, ¿eh? Es muy triste, yo ahora que estoy ya fuera del gobierno es muy triste porque llegamos a acuerdos para sacar el ingreso familiar de emergencia universal, ¿te acuerdas? Que fue que una familia si ganaba más de 3 millones no accedía, por lo tanto el 90%, si es que nomás tenía derecho. Una gran ayuda esa, sí. Fue una tremenda ayuda con fondos de todo, recursos de todo el país, pero no obstante, habiendo llegado a ese acuerdo, sabiendo que venía un proceso inflacionario, transamos eso como gobierno, accedimos a esos beneficios y nos sacan también después, creo que fue el tercer retiro. Entonces, se perdieron mucho las confianzas en el mandato. Puede volver a pasar. Entonces, lo que yo no quiero es que pase. Proyecto en mi sector político, lo que yo te decía, si nosotros como sector político le queremos pagar con la misma moneda poco noble que recibimos, la verdad de las cosas es que esto no va a terminar nunca. Ahora hay que decir que no y se acabó. Arturo, ¿usted tiene expectativas que en este gobierno de Gabriel Boric mejore la cosa? En lo económico, para los adultos mayores, al ser un gobierno de izquierda, por ejemplo, ¿o usted prefiere esperar? La verdad que las expectativas no son muy buenas. ¿Por qué? Se podría pensar que sí hay expectativas. Usted me dice que Mira, no. Lo que pasa es que el gobierno del presidente Boric está muy entrelazado con los resultados de la convención, ¿ya? Lamentablemente. Y por lo que se ha ido viendo últimamente, especialmente en varias encuestas que han salido, ¿ya? Los chilenos han perdido ya la confianza en el tema de la convención. Y ya hay una campaña fuerte por el rechazo. Por lo tanto, no sabemos qué va a pasar en lo político y en lo económico durante este año. Hay mucha ambigüedad. Entonces, eso mismo hace que los adultos mayores no tengamos mucha expectativa por lo menos este año, hasta que las cosas no estén claras. Entonces, ahora, los adultos mayores estamos acostumbrados a que en las campañas se nos ofrezca mil y una cosas. Todos los candidatos siempre se reúnen con ustedes, le ofrecen... Todo, vienen las oncecitas, los regalos a las tortas, los viajecitos, todo. Pero finalmente, como te digo, habiendo adultos mayores en el Congreso por año, nunca nadie ha postulado una ley del adulto mayor. Entonces, no tenemos mucha expectativa, especialmente este año. Y yo no le echo culpa tampoco al gobierno, ¿ya? Yo no digo que este gobierno... El problema es que la pandemia, la inflación, la guerra en Ucrania y los eternos ofrecimientos a los adultos mayores hace que este año, a lo menos, no tengamos mucha expectativa. Suena duro, pero ¿cómo lo hace un pensionado con una pensión mínima para llegar a fin de mes? Es decir, si no tiene el apoyo familiar, esa persona se puede enfermar, puede morir de hambre, ¿por qué no decirlo duro? Si no hay un círculo alrededor, esa persona queda en la total vulnerabilidad. Así es. Hoy día el adulto mayor... Me imagino que usted conoce de casos. Sí, claro. Sí, por supuesto. Hay mucho adulto mayor que hoy día está usando la tarjeta, ya que le entregan a algunos supermercados para alimentarse, pagando un alto costo de interés, ¿ya? Hay mucho adulto mayor que va a los consultorios a buscarse un medicamento que por ley le tienen que entregar gratis, ya que esa otra falacia que existe en Chile, que dicen que la salud del adulto mayor es gratis y sin embargo nos cobran un 7%. ¿Ya? Eso pasa solamente en Chile, no pasa en ninguna otra parte del mundo. Bueno, el adulto mayor va a buscarse un medicamento, el otro día nomás lo vi en el consultorio Higgins, no tenían un medicamento y ese adulto mayor tiene que ir a las farmacias a comprarlo con su plata. ¿Se había sacado el 7% en salud, sí o no? No, ¿Eso pero fue, no para todo. O no era del que se refiere don ya? No, lo que pasa es que mucho en el gobierno del presidente Piñera, sí. Y yo lo vi, mucha gente que trabaja, jubila, saca su pensión, vuelve a trabajar y le sacan el 7%. Ah, ya, perfecto. Sí, sigue poniendo. Hay una deuda con el adulto mayor, Mauricio Gutiérrez. Pero por supuesto. Del Estado, más por supuesto. que de los A mí siempre me gusta decir lo mismo en el sentido de las pensiones, porque las pensiones en Chile son bajas, porque lamentablemente son muy bajas. Y es que el chileno impone poco.
y el chileno impone poco es que porque gana poco, Mauricio. Pero déjeme terminar. Iba la frase completa. El chileno impone poco porque gana poco. Y yo siempre lo he dicho. La mediana de los ingresos, es decir, más de la mitad de nuestros compatriotas gana menos de 420.000 pesos. ¿Qué va a imponer esa persona? Entonces, ¿el sistema es el malo o el sueldo es el malo? El sueldo es el malo. Pues si la AFP, sacando todo, digamos, la frase hecha, rehecha y recontrahecha, siempre son mejorables, pero son un buen elemento multiplicador de los recursos. Lo que pasa es que lo que tú les metes es poco porque ganas poco en promedio. Pero, Mauricio, ahí está el desafío. Le digo, subamos el sueldo mínimo a 500.000 pesos, en su sector se escandalizan. Fíjate que cuando se habló de subirlo a 400.000 pesos nadie se escandalizó. Pero no se hizo. Cuando se habla, no sé, lo va a subir ahora el gobierno Boric prometió a 400.000 pesos. Yo veo que no hay oposición para aquello. Ya en 500.000 pesos empiezan a hablar ya de cómo vamos a subvencionar a las pymes. No, pues eso también es gasto público. Si esa subvención a las pymes también sale de los bolsillos de los impuestos que usted paga. Entonces el tema es otro. Los sueldos tienen que subir porque la productividad del recurso humano tiene que subir, y para eso hay tecnología, preparación, capacitación, buenas políticas públicas para que el recurso humano sea productivo. La discusión no debiera ser vamos a trabajar menos horas, debiera ser vamos a trabajar mejor, ergo vamos a trabajar menos horas. Por ahí va el tema. Y hay pensionados que tienen que volver a trabajar. Bueno, y algunos pueden y 8 a duras penas, don Arturo. Mira, la pandemia hizo que se perdieran en Chile 400.000 puestos de trabajo que eran de pensionados. Gente que tiene que trabajar y gente muchas veces está en la calle porque no le alcanza sencillamente su plata. Entonces tiene que ingeniársela de alguna forma y son trabajos informales. Esos trabajos se perdieron y no se han recuperado. Y va a tardar mucho en recuperarse porque ni siquiera la fuerza laboral normal se ha recuperado, menos se van a recuperar los adultos mayores. Pero el adulto mayor, ¿tiene derecho al trabajo o al descanso? ¿O ambas, dependiendo del caso? La verdad que deberá de ser, en Chile tiene que ser derecho a ambos, ¿ya? Elección propia, pero en buenas condiciones. El adulto mayor deberá tener derecho a su descanso, porque ya después... Claro, pero ahora hay adultos mayores que trabajan porque quieren seguir trabajando, ¿ya? Te fijas, un adulto mayor, por ejemplo, en el caso mío, yo ya tengo 71 años, pero me gusta trabajar. ¿Te fijas? Y la salud me permite, me gusta trabajar. Pero hay adultos mayores que tienen que trabajar porque están obligados a trabajar, ¿ya? Y gente que está enferma y tiene que trabajar enfermo. Por último, don Mauricio, se dice que cuando gobierna la izquierda hay incertidumbre en el mundo económico, en los empresarios que se van a ir y no van a invertir. Y ahora está lo de la convención constituyente también, que ha generado ahí bastante crítica de algunos sectores conservadores. ¿Realmente eso influye? Sí, claro que influye. No me gustaría a mí señalar de que yo soy una persona que tengo muy bien evaluado. Para mí los gobiernos de la concertación, 30 años de gobierno de la concertación, un poco menos, fueron gobiernos con buenos tiempos para Chile. Los gobiernos del presidente Piñera también fueron buenos gobiernos. Lo que pasa es que la coalición que gobierna ahora no es la antigua concertación, no por eso la vamos a demonizar. Yo creo que el pueblo votó mayoritariamente por el presidente Boric, por lo tanto este es un país republicano, hay que darle la oportunidad. Yo creo que el riesgo no está en el gobierno, los gobiernos duran 4 años solamente, no es ahí un mal gobierno, un buen gobierno, dura una pasada que son 4 años. Yo creo que el gran tema de debate y el gran tema que tiene muchas veces al inversionista, que el que genera finalmente los mejores puestos de empleo, no es el consumo, es la inversión, el que tiene al inversionista un poco alejado probablemente de Chile como alternativa de inversión, es lo que vaya a salir de la convención constitucional. Yo creo que ahí hay un gran desafío, hay que dejar los gustos personales, hay mucho constituyentes de nicho que fueron por idea, por un tema en específico. Yo creo que ellos tienen que abrirse. Aquí no se trata de que yo estoy por el apruebo, estoy por el rechazo, no me gusta a priori hacer propaganda por ello. Yo creo que lo principal es que los contribuyentes deben tener en cuenta y muy claro que si gana el apruebo por un 56 contra un 44, esto es un gran fracaso y esa constitución no dura nada. Te insisto, los gobiernos duran 4 años, las constituciones a lo menos décadas. Y ahí es donde tenemos que nosotros poner paño frío, hacer una constitución que nos agrupe a la gran mayoría de los que somos demócratas en este país y queremos que a Chile le vaya muy bien. Pero así como vamos, hasta el momento, mi gusto personal es que no estamos haciendo bien las cosas en esa materia. Mauricio Gutiérrez, ex Seremi de Economía, gracias por venir. Gracias, Francisco. Muchas gracias. Don Arturo Espinosa, representante de los consumidores adultos mayores del Biobío, muchas gracias por venir al programa. Por la invitación.
Saludo a todos los adultos mayores que nos ven en la casa. Sabemos que nos ven harto estos espacios de conversación, los pensionados, la gente que está y que merece descansar en una condición digna para no volver a trabajar, ¿cierto? Para estar con su familia en los últimos años de sus vidas. Gracias, hasta mañana.